Desde el jardín del Edén, el pecado entró en la humanidad. Las consecuencias del pecado, desastrosas para la raza humana. La Biblia dice que el que muera sin Cristo va a estar separado eternamente de la gloria de Dios. Pero Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, y que las consecuencias del pecado no sean tan trágicas en nuestro día a día. Ven con nosotros a aprender de lo que Cristo tiene preparado para tu vida y para nuestra vida. El Señor te bendiga. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana porque estamos hablando y estamos enseñando acerca del Evangelio de Jesucristo y estamos en esta parte, ¿verdad?, donde ocurren cosas que nosotros no podemos ver. Cuando se nos predica el Evangelio, cuando nosotros somos llamados para lo que es la gracia del Señor, ocurren diferentes acontecimientos en nuestras vidas que el primero de ellos que vimos hace 3 domingos atrás le llamamos el nuevo nacimiento. ¿Otra palabra para nuevo nacimiento? La regeneración. Inmediatamente cuando el Señor nos da vida, ¿cierto?, nos infunde aliento de vida, empiezan a ocurrir otros acontecimientos en nuestra vida en ese momento, ¿verdad? Y hemos hablado también la semana pasada de lo que fue el arrepentimiento y la fe. 2 caras de la misma moneda. Cuando el Señor a través de su palabra me convence que tengo que alejarme del pecado, ¿verdad?, y dar metonimia, ¿cierto? Me doy vuelta. ¿Y a dónde voy? A Jesucristo. Hoy día vamos a profundizar un poco más en lo que es la fe. Y tenemos un concepto claro, así como el arrepentimiento, que el arrepentimiento ocurre una vez en nuestra vida, ¿cierto?, para salvación, pero una vez que somos creyentes, el arrepentimiento tiene que continuar por el resto de nuestra carrera cristiana. ¿Amén? Lo mismo la fe. Hay una fe que ocurre al momento de nuestra salvación, en donde le decimos al pecado: no quiero tener ningún tipo de relación contigo. Doy media vuelta y mi mente, mi corazón, ¿cierto?, mente, emociones, conductas se dirigen al Salvador buscando esa gracia inmerecida. Bueno, la fe que actúa en la salvación también tiene que continuar por el resto de nuestra vida como creyentes. Y vamos a abrir un texto en la palabra del Señor que nos habla justamente de este tema, y usted lo puede encontrar ahí en el libro de Hebreos. Y ya sabe para dónde vamos, ¿cierto? Vamos a responder varias preguntas en el día de hoy. Cuando tenemos fe, la fe que salva, ¿en qué o en quién tenemos fe? Porque hoy en día, cuando se predica el Evangelio y las personas pueden escuchar acerca de la salvación, las personas pueden entender esto. Y este es el punto que quiero dejar claro ahora para poder seguir entonces con la enseñanza. Nosotros hoy estamos en un punto de nuestras vidas que cuando se nos predica el Evangelio y se nos promete algo, ¿sí? Piense esto: estoy aquí cuando se me predicó el Evangelio. ¿Recuerda su línea de tiempo? La semana pasada usted anotó en su línea de tiempo una fecha, un día, ¿cierto?, o un año, una época donde se le predicó el Evangelio, ¿verdad? Ya, quédese ahí. Haga una línea larga y dígame, por favor, cuando se le predicó el Evangelio, ¿qué se le prometió a usted? ¿Entiendes? Vamos a resolver esa pregunta. Cuando a usted o a mí se nos predicó el Evangelio, ¿qué se nos prometió? A nosotros, dice Juan capítulo 3 versículo 16, el corazón del evangelismo, ¿cierto?, el corazón de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí tienes una promesa, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa. Ahora, ¿por qué le llamamos promesa? Los de Zoom también pueden ahí como si fueran súper rápidos para escribir, ¿cierto? Pero ¿por qué le llamamos promesa? ¿Fuerte?
porque se va a cumplir en un tiempo futuro, aunque hay aspectos de esa promesa que son reales en nuestra vida hoy día, ¿sí? Pero la promesa es algo que todavía estamos por alcanzar y va a culminar nuestra salvación con la glorificación, ¿verdad? La transformación de nuestros cuerpos, sí, vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Eso es una promesa. ¿Qué más se le prometió a usted en la salvación? El perdón de pecados, que no vamos a tener ningún tipo de relación más con el pecado, que nuestro cuerpo va a ser transformado a tal punto, qué maravilla esto, que no vamos a poder pecar. Qué maravilla. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que empezar a prepararnos desde hoy día y también el próximo domingo, porque cuando tengamos la fiesta de las luces, cuando tengamos algún acontecimiento, cuando tengamos que predicar el Evangelio, enseñarle a otros acerca de las promesas de este Evangelio, nosotros no podemos tergiversar las promesas. Nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente le vaya bien. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si te predican el Evangelio y no te va bien? Nosotros no predicamos el Evangelio a una persona que está en un hospital para que el Señor la sane. ¿Qué pasa si el Señor no la quiere sanar? ¿Entiendes? Una vez que entendamos las promesas, escucha bien esto, vamos a poder planificar nuestra vida conforme a esas promesas. Nosotros hoy día vamos a entender que la planificación de nuestra vida es conforme a la promesa máxima de salvación. ¿Sí? Pero también vamos a planificar nuestra vida conforme a las promesas que el Señor nos entrega. Y a eso nosotros le vamos a llamar fe. ¿Sí? ¿Vamos bien más o menos? Hebreos capítulo 11. Y aquí nosotros vamos a ver varios versículos a medida que avanzamos, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar en Hebreos capítulo 11 y generalmente vamos a estar ahí en el versículo 1. De ahí no nos vamos a mover mucho, aunque vamos a tomar otros textos para relacionarlo. Alumnos de la academia, especialmente los que están tomando el curso conmigo de libros poéticos, los voy a mandar al frente al tiro, ¿de acuerdo? Si estás presente, levanta tu mano. Libros poéticos. Nadie quiere levantar. Grande Marcela, levantó el lápiz la Marcela porque dijo, no, aquí no me meto en problema. Dionerio, perfecto. ¿Alguien? ¿Nadie más está conmigo en libros poéticos? No, yo sé que hay varios que están ahí ocultos. Les voy a decir los de ahora nomás, ¿de acuerdo? Porque tenemos libros poéticos también otros años y hay varios que pasaron conmigo en libros poéticos. Cuando usted estudia libros poéticos hay una característica de la poesía, de la sabiduría, es decir, cuando usted escribe, ¿cierto?, un poema en la Biblia, los autores bíblicos, o escribe sabiduría en la Biblia, hay una forma de entender la sabiduría porque ellos escriben con un elemento o un recurso literario que se llama el paralelismo. ¿Nada muy difícil? ¿Ya están acordándose ya los del alumno de la academia? Y nosotros en el curso hemos visto que el paralelismo son simplemente dos frases, ¿sí?, que están paralelas. Mira qué difícil, ¿o no? ¿Sí? Frase 1, frase 2, y ambas están paralelas. ¿Cuál es la pregunta para los alumnos y por el 7? Al leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, que lo leo ahora. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, primera línea. Segunda línea, la fe es la convicción de lo que no se ve. Segunda línea. ¿Se da cuenta? Paralelismo. ¿Sí? ¿Qué tipo de paralelismo es Hebreos capítulo 11, versículo 1? Te la estás jugando, Marcela. Piénsalo 15 segundos. Googléalo 5 segundos. Si es que estás ahí, ¿cierto? No puede ser un paralelismo antitético de decir no está contrastando dos cosas, porque es una sola cosa que está explicando, ¿cierto? ¿Qué está explicando? La fe, listo, no es antitético, ¿cierto? No va a explicar dos cosas.
sinónimo, podría ser sinónimo, porque está hablando de lo mismo. Pero hay una tercera definición de paralelismo, que esa es, ¿alguien se acuerda? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Un ex alumno de la academia? Ah, no, es alumno ahora, pero ya pasaste el año pasado por poético, ¿cierto? ¿Cuál es? Sintético, o también conocido como progresivo, porque la primera línea es explicada y también mayor fundamentada con la segunda línea. Entonces, te va a dar un pensamiento que tú tienes que entender. ¿Qué es la fe? Primera línea te dice algo, ¿cierto? Hay una declaración. Y la segunda línea también progresa la idea de la primera y amplía el conocimiento que tuvimos de la primera línea con la segunda, que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros hablamos de este paralelismo, vamos a tomarlo bien simple, ¿cierto? La primera línea es el primer punto, la segunda línea es el segundo punto. ¿Muy difícil? ¿No? Perfecto. La fe tiene que ver con nuestras esperanzas. La fe tiene que ver con las realidades espirituales, esas que no vemos. La fe tiene relación con construir nuestras vidas con lo que Dios dice. La fe es confiar en Dios y lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos con el primer punto, que es la primera línea, ¿cierto? O el primer paralelo. ¿Qué es la fe? Dice ahí el texto, ahora bien, la fe es, para nosotros, ¿cierto? Está traducido para nosotros con los artículos. La fe es, número 1, la certeza de lo que se espera. Y la primera pregunta que usted tiene que tener en su mente y anotarla ahí porque la vamos a resolver es, ¿qué es lo que quiero o debo esperar? Porque aquí la gente pone en un saco una cantidad enorme de cosas y dice, yo tengo fe. Y uno dice, ¿y tienes fe en qué? Ayer lo comentábamos, que el equipo pastoral estaba conformado por 4 pastores, ¿cierto? Pastor David está dando un paso al lado en lo que es el ministerio pastoral en la congregación. Pero cuando estaba el pastor David, Pastor Patricio y yo somos de un equipo de fútbol. Déjelo ahí. Pero hubo un disidente, ¿sí? Pastor Jaime, nunca le preguntamos y era del otro equipo. Nosotros somos de la Universidad de Chile. Ahí nomás, sin problemas. Y el Pastor Jaime es del otro equipo, ¿sí? Aunque son mayoría, entiendo. ¿Sabe que yo no podría decir que tengo fe y meter la fe bíblica a mis comentarios o gustos personales y decir cómo me gustaría y espero con ansia que la Chile gane 2 partidos seguidos? ¿O me voy a arriesgar un poco más? ¿Cómo me gustaría que al final de este campeonato pudiéramos estar entre los 3 primeros? Ahora, yo podría decir erróneamente que eso es mi fe y podría incluso agregarle cosas espirituales y decir, Señor, si yo lo visualizo, si yo lo verbalizo, si lo creo con todas mis ganas, porque es una esperanza, Señor, te pido que ocurra eso. Usted me va a decir, pastor, qué buena la talla, ¿eh? Pero no actuamos así en nuestra vida diaria. Cámbiale el nombre Universidad de Chile. Y algunas veces pensamos que lo que nosotros esperamos es una certeza. Y pensamos que si lo pensamos, si lo deseamos, y lo deseamos pero con todo el corazón, eso va a ocurrir.
Bueno, déjeme decirle que eso no es fe, no por lo menos la que está acá siendo explicada por el autor de Hebreos. Para el autor de Hebreos, ¿qué es la fe? Es algo que esperamos, ¿sí? Eso dice. Y pone ahí obviamente un antecedente y dice que la fe es la certeza. No es un estado emocional de simplemente yo desear que me gustaría, que a lo mejor, posiblemente. No, dice la Biblia ahí que la fe es la certeza. Y la palabrita certeza es importante para nosotros. La palabrita certeza tiene mucha relación con un texto que también está en Hebreos. Si me ayudas ahí, por favor. En Hebreos capítulo 6. Vamos a llegar al versículo 19, pero déjame leer del versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Para entender un poco qué es certeza. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, nosotros, o la persona que está hablando ahí del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos tenían una promesa y les dijo, yo les voy a mostrar esta promesa, pero también les voy a mostrar que hay algo que no cambia, que no varía. Y dice que es la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables, ¿sí?, que es la promesa no va a cambiar, y el juramento de Dios no va a cambiar. Ahí tienen las dos cosas que son inmutables. La promesa no cambia, el juramento no cambia, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Todavía está delante, ¿cierto? 19. La cual tenemos como ancla del alma una esperanza, dos palabritas ahí, segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. La certeza es un peso. La certeza es una sustancia que conlleva un valor maravilloso. En el ejemplo de Hebreos, la certeza de la esperanza es tan segura, dice el autor, que usted puede dejar un barco en el mar y echarle un ancla. Y si ha conocido anclas, ¿cierto? Usted sabe que el ancla tiene un solo propósito. ¿Cuál es? Que el barco no se mueva a la deriva por todo el mar. ¿Sí? Y dice que nosotros tenemos una esperanza porque Dios lo prometió, porque Dios lo juró y Dios no va a cambiar esa promesa. Y tenemos un ancla firme. Y lo importante de eso es que nos ayuda simplemente a no estar a la deriva en nuestros pensamientos. Cuando le predicaron el Evangelio, la promesa es: usted y yo vamos a tener vida eterna, un ancla. Es tan firme esa ancla que podemos proyectar nuestra vida cristiana en relación a esa promesa. Sí, de verdad, Josué. Dice el texto otra vez de Hebreos capítulo 11, por favor. La fe entonces es este peso, ¿cierto? Esta ancla, es algo firme, es la seguridad absoluta de lo que se espera. Ya dijimos recién, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Nuestra redención, nuestra salvación. La pregunta es: ¿es seguro que usted y yo vamos a estar en presencia de Dios en algún momento? Amén. Es seguro. ¿Por qué? Porque Dios lo puso como una promesa y Dios juró que así iba a ser. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Planificamos nuestra vida de acuerdo a esa promesa. Usted y yo nos vamos a ir un día, ya sea por muerte natural o ya sea porque sonó una trompeta, como por ejemplo ahora. No, tenemos un ratito más de tiempo, todavía no suena.
que vamos a ser llevados y transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar allá. ¿Qué haces planificando tu vida en relación a eso? Porque debemos planificar nuestra vida en relación a eso. Esa es la promesa segura. Todo lo que hagáis, todo lo que digáis, dice la Biblia, hacerlo de corazón como para el Señor. Si lo vamos a ver, hermanos, vamos a estar delante de su presencia, vamos a verlo cara a cara y Él me va a decir, bueno, ¿cómo viviste tu vida? Aunque yo lo sé, muéstrame. Si es segura la promesa, debemos vivir de acuerdo a esa promesa. Pregunta para todos. Y ahí trajiste tu cuadernito hoy día, ¿cierto? Sí, una hojita, un papel, la buena memoria, lo que sea. Anota por favor 5 promesas que no sean la vida eterna que están en la Biblia para usted. Porque ya la promesa de la vida eterna la tenemos, ¿cierto? Anote 5 promesas, no importa si no se acuerda el versículo, después a lo mejor podemos ponerle el versículo, ¿verdad? Puedes anotar 5 promesas que todavía no ocurren, pero que van a ocurrir, ¿cierto? Que conozcas de la Biblia para tu vida. Anótalas, te doy simplemente 1:30 para eso. Mucho, ya está bien, te doy entonces 2 minutos. Ya. Tenemos 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, así que una del grupo 1 por mientras. ¿Alguien quiere levantar su mano y decirme, pastor, yo tengo una promesa, ¿cierto? Hermana. Nunca te abandonaré. Salmo 23, ¿sí? Mateo 28, perfecto. Esa es la idea, ¿cierto? Es algo que está como promesa. Por lo tanto, lo que pase, yo puedo planificar mi vida con respecto a esa promesa. ¿O se siente solo usted alguna vez? Es interesante ese aspecto, ¿no? Sentirse solo. Nadie me quiere, nadie me ama, me voy a comer. Interesante eso, ¿no? Porque la idea de la promesa es que nosotros podamos vivir nuestra vida conforme a esa promesa. No lo que creamos, no lo que sintamos. Grupo 2. ¿Alguien? El arrebatamiento, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, primera de Tesalonicenses 4:16 en adelante, primera de los Corintios capítulo 15, 51, 52. Un día nosotros vamos a ser arrebatados. Porque va a sonar la trompeta, dice la Biblia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado, nos iremos con ellos a reunirnos por toda la eternidad al cielo, a las moradas celestiales, ¿o no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Vivir con esa esperanza de que puede suceder en cualquier momento. No llegar a la conclusión de que nunca ocurrió, nunca va a ocurrir, así que hago lo que quiero en esta vida. Acá, grupo 3. Es una promesa, pero es una realidad, ¿cierto? Ya, eso es una realidad ahora. Espero. ¿Sí? ¿Ya? La garantía del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso podría ser las arras, ¿sí? ¿Otro? Cielo nuevo y tierra nueva. Se están yendo con cosas así que son bien... Son promesas, sí. Perfecto. Maravilloso. Ahí tenemos una promesa. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Esa es la idea. El punto es que hoy día a lo mejor usted no está perseverando bajo la prueba, pero va a llegar un momento, ¿cierto? Promesa, que va a tener que estar bajo la prueba. Déjame darte un texto al tiro en relación a lo que está dando la hermana ahí, por favor. Romanos, capítulo 5. Qué buen texto que mencionaste ahí, hermana, en Santiago. Pero vamos a Romanos. Versículo 5. Vamos a llegar al 5. Déjame leer desde el 1. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien
también hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, no son las cosas, no solamente las cosas que usted está mencionando, ¿cierto? Cielo nueva, moradas, rapto. No solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Anóteme, ¿cierto? Yo estoy ahí. Usted va a estar ahí en algún momento. Problemas, dificultades, pruebas diseñadas por Dios. ¿Cuál es la promesa? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que tengo certeza de esto. Esto es un ancla, ¿sí? Que la tribulación produce paciencia. Hágase eso. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? Y la paciencia, versículo 4, un carácter probado. Y el carácter probado, ¿qué produce? Esperanza. Me encanta lo que sigue. Y la esperanza no desilusiona. Todo un proceso que Dios marcó en mi vida para creer en la gloria de Dios, que eso es seguro, pero también creer que aquí voy a tener problemas. Pero que a pesar de esos problemas, mi carácter puede dar un fruto maravilloso que es la paciencia. Grupo 4. ¿Alguien tiene una promesa que anotó ahí? ¿Dionerio? ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué promesa maravillosa!, ¿no? No más dolor. No habrá tristeza ni dolor, cantábamos un himno, ¿cierto? Perfecto. Nosotros necesitamos entender el concepto que si hay una promesa, nosotros creemos en aquel que hizo la promesa. Dios no miente. Jesucristo es el camino, artículo, la verdad, la vida. Jesucristo no miente. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo no miente. Y si el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, nos ha dicho algo, nosotros podemos confiar en eso que ha dicho para mantenernos firmes para alcanzar esa promesa. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros agregamos cosas que la Biblia no dice. Y nos aferramos a una esperanza que no es la esperanza bíblica. Segunda línea del paralelo, que estaba también en Hebreos, capítulo 11. Ahora bien, la fe, primera línea, es la certeza de lo que se espera. Hay que asegurarse claramente de qué estamos esperando. ¿Sí? Estamos esperando las promesas del Señor. Aun cuando estas ocurran en nuestra vida diaria, la estamos esperando, que sea una realidad. La segunda línea, que es la fe, es la convicción de lo que no se ve. Pareciera que fuera contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos tener certeza en algo que esperamos y cómo podemos tener la convicción, la seguridad en algo que no vemos? Bueno, hay muchas cosas que usted y yo no vemos. Por ejemplo, ¿está preparado? ¿Usted en este momento puede ver los ángeles? ¿Existen? ¿Usted puede ver el trono de Dios? ¿Existe? Sí. ¿Usted puede ver al Espíritu Santo? No. Pero existe. Ahora, es interesante que el autor que está escribiendo Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cierto? Nos pone en este asunto de decir, nosotros tenemos la plena convicción, la plena seguridad que la fe
es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué razón? Por algo que leímos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 y cómo termina el texto. ¿Sí? Pero vamos a ir al original, de dónde viene esa cita de Romanos. Si alguien quiere buscar Romanos capítulo 1, versículo 17 al final, debe aparecer una letrita chiquitita ahí donde aparece el texto. ¿Sí? Y nos dice de a dónde Pablo está citando ese texto. ¿Encontró Romanos 1:17? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es una cita del Antiguo Testamento. ¿Dónde está esa cita? Ayúdenos, por favor, que alguien nos diga. Habacuc. Y es un libro chiquitito que a lo mejor debe estar perdido en su Biblia. Pero está. Créame que cuando le digo Habacuc, está. Así que rápidamente, ya lo pusiste ahí, no pongas todavía el texto de Habacuc. ¿Sí? Búsquelo en su Biblia. Bueno, sé que en el celular es mucho más rápido, ¿cierto? Sí, más rápido. Habacuc, un profeta que se llama profeta menor, porque escribió, en relación a los profetas mayores, escribió menos cantidad de sus profecías. Y nos encontramos con este texto de Habacuc, capítulo 2. Y tierra de Israel, ¿cierto? Ellos estaban siendo invadidos, siempre está siendo invadida la tierra de Israel. En el tiempo de Habacuc, ¿cierto? Están siendo invadidos por los caldeos. Y venían y los invadían, ¿cierto? Robaban todas sus cosas. Y el profeta le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Si tú nos prometiste algo, Señor. Habacuc capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, dice el profeta, velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué ha de responder cuando sea reprendido? Entonces el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Le voy a dar 30 segundos para que piensen en el versículo porque es interesante que aparecen varias cosas ahí. Habacuc se pone lo más alto posible, ¿cierto? Para vigilar, para esperar, para decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le da una respuesta. Y le dice, escribe la visión, ponla en unas tablas, guárdala. No es el tiempo todavía de mencionar esto, pero escríbela porque las personas la van a leer. Y aparece este comentario. Este paralelismo, que ahora sí que es antitético, ¿cierto? Entre el orgulloso y el justo. ¿Sí? Es un paralelismo antitético. Va a comparar dos cosas. Cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos la Biblia y se nos explica la Biblia y entendemos la Biblia, ¿usted cree lo que la Biblia dice? Esto es sí. ¿Sí? ¿Recuerda? Esto es no. Esto es me la puso difícil. Cuando usted lee la Biblia, le explica la Biblia, entiende la Biblia, ¿usted le cree a la palabra de Dios? La Biblia dice, no yo, que el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué hace el orgulloso? Según el texto de Habacuc, he aquí, y lo mete como en un contexto como diferente, ¿no? He aquí, el orgulloso, en él, su alma no es recta. ¿Qué hace el orgulloso? No cree
en la palabra de Dios. Lo voy a transformar a lo que estamos hablando. No planifica su vida en base a las promesas que el Señor nos dio. El orgulloso no es otro más que la persona que camina en este mundo asegurándose por las cosas que ve. Las palabras eternas casi de Tomás, ¿o no? Ver para creer. Pero el justo va a leer la Biblia, va a entender la Biblia y le va a decir algo al Dios. Aparte de decirle, creo en ti, le va a decir, te creo. Creer en Dios no es suficiente. Creerle a Dios es el punto principal por el cual el justo, por la fe, va a vivir. ¿Fe en qué? Porque el texto de Hebreos nos dice que la fe es la convicción. Estoy seguro, de aquí no me muevo. ¿Pero la convicción de qué? De que van a ocurrir cosas que, aunque yo no las vea, van a ocurrir igual. ¿Por qué? Porque yo creo en las cosas que, aunque no vea, son promesas en la Biblia. Y usted y yo, a los que se nos llama justos o justificados por la fe, ¿verdad? Tenemos esa creencia. Vuelva por favor ahí a Hebreos. Tenemos esta creencia de que si la Biblia dice algo, yo le voy a creer a la Biblia. Y Hebreos nos va a poner un ejemplo, bueno, realmente va a poner como 10 ejemplos de personas que creen en Dios, pero aparte le creyeron a Dios. Y en Hebreos capítulo 11 va a aparecer, aparte de todos los ejemplos que están ahí en nuestro texto, va a aparecer alguien que es digno de mencionar. Versículo 7. Hay alguien que creyó en Dios, pero también le creyó a Dios. Cuando no podía ver nada de lo que Dios le estaba diciendo, él le creyó. No lo veía. ¿Quién es este personaje? Versículo 7. Por la fe. Esa fe que es la convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no sé, ¿qué dice? Veían. Pregúnteme por qué. Perfecto, qué muy buena pregunta que está haciendo usted hoy día. Porque en el tiempo de Noé no existía la lluvia. La gente no tenía la menor idea de lo que eran nubes cayendo lluvia. Después puede leer ahí Génesis capítulo 6, 7 y 8. No sabían de lo que era la lluvia. Y Dios le dice a Noé, Noé, voy a mandar un diluvio. ¿What? ¿Qué? Voy a mandar un diluvio. Así que prepara un arca. ¿Noé podía ver el diluvio? No sabía ni siquiera lo que era la lluvia. Siga leyendo conmigo el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, para la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la convicción de lo que no se ve. Pregunta para todos ustedes y sé que saben la respuesta. Desde que Dios le dijo, haz un arca, hasta que llegó el diluvio, ¿cuántos años pasaron? ¡Wow! Te la sabía, hermano, excelente, eres el mejor alumno de la academia. Que quede anotado que Steven fue el que dio la respuesta. Por favor, hermana, cuando hagas el apunte de la prédica, ponga ahí, Steven. 120 años Noé recibió la orden de haz un barco, haz un arca, porque va a mandar un diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando este hombre? 120 años. ¿Qué hizo? Ordenó su vida conforme a la promesa, aun cuando no la podía ver.
Sí, el orgulloso de Habacuc lo tiene que pasar todo por la vista. Por la vista. Por la vista. Por la vista. El justo planifica su vida por la fe, que es la convicción máxima de que Dios va a responder, escuche esto, de acuerdo a su palabra en las promesas que Él tiene para nosotros. Cristo estando siendo tentado, Mateo capítulo 4, si usted recuerda, el Espíritu llevó a Cristo al desierto para tentarlo, ¿verdad? Y varias tentaciones ocurrieron en la vida de Cristo. Y nos dejó un ejemplo maravilloso a seguir. Muchos de nosotros podríamos decir que creemos en Dios. Santiago, la carta que leyó recién la hermana Ruth, nos recuerda. Bien haces. Si dices que crees en Dios, bien haces. Pero eso no es la fe que te salva y no es la fe tampoco que te ayuda a vivir una vida. Si tú dices que crees en Dios, bueno, te tengo una noticia, dice Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no son salvos y los demonios no planifican su vida en relación a las promesas de Dios, aunque creen en Dios. Aquí el punto central es, ¿crees en Dios? Muy bien, pero necesitas creerle a Dios. ¿Y cómo le creemos a Dios? Lo que Él dijo en su palabra, eso va a ocurrir. No nuestras invenciones, lo que Dios dijo en su palabra. Eso le dijo Jesucristo a Satanás, ¿o no? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que viene de la boca de Dios. Cuando usted lee, cuando usted entiende y aparecen promesas para su vida, usted y yo tenemos que hacer algo importante: planificar nuestra vida en relación a esas promesas. Pregunta corta y rapidita, son 3. ¿Dios es fiel? Voy a hacer como que no la hice, ¿ya? ¿Dios es fiel? ¿Dios es incorruptible? Amén. ¿Dios miente? Amén, ahí hay una trampita, ¿cierto? No. El carácter de Dios es el que habla de acuerdo por medio de su palabra. Y si su palabra dice algo, planifico mi vida porque eso es una promesa. Y cuando esté en dificultades, yo puedo ejercer entonces la fe. No lo que usted se imagine, no lo que usted crea, sino que puedo ejercer la fe que me salva y que me ayuda todo el recorrido de mi vida diaria. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. Y sabemos también qué ha dicho Él. ¿Usted cree que el Evangelio produce salvación? Vamos a planificar nuestras vidas para que el 31 de octubre lo que sabemos como promesa lo planifiquemos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque le queremos creer a Dios. La fe fue el tema que tratamos en el día de hoy y queremos invitarte a que esa fe sea real en tu vida. Tanto la fe que te salva como la fe que te ayuda a vivir tu vida cristiana día a día. ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿En la palabra de Dios? Porque ahí es la mejor forma que el Señor pueda bendecir tu vida. Esperamos verte el próximo domingo de forma presencial. Agustina 2332. El Señor te bendiga.